Tierra adentro, lleva un equipaje a puro cuento. Son historias para acercarte, recorriendo cielos y paisajes. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón, que llega a tu corazón, que llega a tu corazón. Julio, ¿nos lee de nuevo el del ratón? Ah, ya lo leyó. De cuento en cuento voy. Hoy traje un nuevo cuento. Un cuento que se llama Miedo. ¿Ustedes tienen miedo a algo? A mí me dan miedo las víboras. A mí los truenos, cuando hay tormenta. A mí no me dan miedo los truenos. ¿Y los monstruos? No, mi primo Andrés tampoco le tiene miedo a nada. Ah, pero qué chicos tan valientes. Entonces traje el cuento perfecto, porque es para chicos que tienen miedo y para chicos que se volvieron valientes. Y empieza así. Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. ¡Ay, qué lindo, nene! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué esos cachetes! Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para sacarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Julio, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo se llama este chico? No dice. La escritora solamente lo llama el chico. Para mí se llama Diego. Yo no tengo miedo. Entonces la mamá, que estaba muy preocupada, lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo vos. Yo nunca tuve miedo cuando era chico.
Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto del papá. Era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. Ja, 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 ja. El chico seguía teniendo miedo. ¡Qué miedoso! Pobre. Le tiene miedo a todo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas. Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. Y fue ahí que vio a una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Al chico le agarró una cosa acá, en medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. No es de nadie. ¿Lo llevamos? No. Sí, lo llevamos. El perro tenía hambre. El chico le dio leche. Y un poco de polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío. ¿Y cómo hizo para comerse los retos del papá? Acá dice así. Además dice que el perro se comió los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. ¿Los empujones? Con la panza bien llena. El perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico que tenía miedo no tiene más miedo. Tiene perro. ¿Terminó? ¿Terminó? Yo también quiero un perro para no tener miedo a nada. Ni a las víboras, ni a los bichos. Yo no, porque no tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Ni a los bichos, ni a las arañas. ¡Ah!
Bueno, no me gustan las arañas.